Buenas tardes. Para la Escuela de Guerra es un honor poder estar esta tarde haciendo la presentación de 3 libros, resultados de investigación, las cuales han sido editados y publicados con la colaboración de Editorial Planeta. Reciban todos un cordial saludo de parte del señor General Giraldo, director de la escuela, del señor General Zuluaga, subdirector de la escuela, y del señor Coronel Zapata, vicedirector de investigaciones. El día de hoy vamos a iniciar con el lanzamiento de una obra académica desarrollada por el Departamento de Fuerza Aérea de la Escuela Superior de Guerra. Para esto contamos con la presencia de mi coronel Jiménez, director del departamento, que les va a hacer la parte introductoria. Mi coronel, un placer poder presentarlo y poder iniciar esta sesión con usted. Mi coronel, muchas gracias. Buenas tardes para todos los asistentes a este foro. Soy el coronel Leonardo Jiménez Ortiz. Quiero presentar ante ustedes el primer libro producido por el Departamento Fuerza Aérea, titulado El Poder Aéreo Integral del Estado-Nación en el siglo XXI, elaborado completamente por docentes e investigadores del Departamento Fuerza Aérea Colombiana. Quiero dar el paso al señor coronel Fabio Vaquero Valdés, editor del libro. Con ustedes el editor. Muy buenas tardes para todos. Me siento complacido de estar compartiendo este espacio académico, investigativo con la comunidad nacional e internacional. Yo soy el coronel de la Reserva Activa de la Fuerza Aérea, Fabio Vaquero, y tengo el honor de presentar el libro El Poder Aéreo Integral del Estado-Nación del siglo XXI. Es un libro resultado de un proceso de investigación de más de 2 años, integrado por un equipo de investigadores del señor coronel David Barrero, oficial de la Fuerza Aérea, el señor teniente coronel Javier Hernando Conde Mesa, oficial también de la Reserva Activa de la Fuerza Aérea, y el señor magíster Andrés Gaitán Rodríguez, catedrático e investigador de la Universidad Santo Tomás de Aquino. Quien les habla también es parte de los coautores de esta obra, la que tiene como propósito presentar una tesis que a continuación les expondré. No obstante, quiero manifestar que este documento de origen investigativo, resultado de un proceso, tiene el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana y obviamente la Escuela Superior de Guerra, y de tal manera que en su prefacio y en su introducción hicieron parte el señor general Carlos Eduardo Bueno Vargas, excomandante de la Fuerza Aérea Colombiana, y el señor brigadier general Elio Gerardo Benavides González como jefe de la Jefatura de Educación Aeronáutica. El grupo que pertenece se denomina Masa Crítica, bajo una línea de investigación de geoestrategia y seguridad hemisférica, y como lo manifestó el señor coronel Ardila al inicio, pues tuvimos el honor de ser acompañados en su edición por la editorial Planeta, con todo su equipo de trabajo, diagramadores, correctores de estilo y demás. Dando paso al contenido del libro, el cual les quiero presentar aquí en este momento, es un documento que consta de 200 páginas y que está constituido a partir de una tesis que nació en el Departamento de la Fuerza Aérea ya hace bastante tiempo, en manos del señor brigadier general Benavides, y que posterior fue evolucionando en su análisis, que nos permitió ahondar en cada una de las variables que componen esa ecuación bajo la cual está desarrollado esta investigación. Quiero manifestarles entonces que este postulado ecuacional está compuesto por unas variables que corresponden a la voluntad política, a la economía, a la organización, a la doctrina, a los medios aeronáuticos, aéreos, espaciales, a la tecnología, y en una reestructuración producto del esfuerzo investigativo
a una nueva variable exponencial denominada la disuasión. El libro está compuesto por varios capítulos. En cada uno de esos capítulos se hace un análisis con el propósito de poder aglutinar e integrar la tesis que planteó el señor general Benavides en su momento, después de un esfuerzo investigativo al interior del departamento, en donde básicamente se estableció que el poder aéreo no es solamente el poder aéreo militar que se conoce tradicionalmente, que está en liderazgo de una fuerza como la Fuerza Aérea Colombiana. El poder aéreo va más allá, el poder aéreo es de la nación, el poder aéreo es un componente de orden estratégico nacional que permite confluir una serie de actores del orden nacional y del orden público y privado que en contribución con los esfuerzos desde todo punto de vista permite hacer una sinergia para poder entregarle a la nación una capacidad estratégica. Una capacidad no solamente para defender los intereses nacionales, la soberanía, la integridad territorial, el orden constitucional, sino también para contribuir de manera apropiada al desarrollo, a la sostenibilidad, al sostenimiento del aparato legislativo, jurídico, a darle un alcance de orden tecnológico, a darle un alcance organizacional y obviamente a proteger la riqueza de la nación a través de una capacidad real, creíble de disuasión. Es así como el libro inicia en su primera acápite, abordado por el señor magíster Andrés Gaitán, politólogo internacionalista, con una asociación muy juiciosa de lo que se concibe que es el Estado-Nación frente a ese componente de lo que se denomina el poder aéreo. Recordemos que el poder aéreo es un concepto que ha venido evolucionando con el tiempo. Lo han tratado personalidades, pioneros, pensadores, que le han dado diferentes matices de acuerdo a las características en las que en ese momento se han desarrollado las circunstancias, bien sea militares o de necesidad de desarrollo. Pero el análisis trata de amalgamar, de darle una fusión para poder hacer punto de encuentro entre lo que significa el poder aéreo y lo que es el Estado-Nación, de lo que representa para ese interés. Posterior a eso, hace un énfasis relacionado con la voluntad política. La voluntad política, un factor que es determinante para que un Estado pueda estar direccionado, para que pueda estar dirigido de manera coherente, soportado en el ordenamiento constitucional. Y que haya voluntad política quiere decir que hay convencimiento por parte del Estado, de todos los actores, que el poder aéreo es importante en contribución al desarrollo, es importante en contribución a la seguridad, obviamente a la defensa, que permite y apalanca a otros sectores y a otros actores. Entonces, de esa manera, la voluntad política se convierte en la primer variable fundamental de análisis para poder empezar a entender el poder aéreo de manera integral. Sumado a eso, viene otra variable fundamental, que es la variable de la economía. Indudablemente, la economía, como parte integral del funcionamiento del Estado, hace especial énfasis en el desarrollo del mismo poder aéreo, pero requiere de alguna manera ser entendida no solamente como una esencia de un gasto, porque la economía obviamente que tiene que soportar un equilibrio del Estado. Lo que sí debe ser entendido es que hay economía de defensa, y la economía de defensa también contribuye a la prosperidad y al desarrollo y a la sostenibilidad de la nación, a través del desarrollo tecnológico, a través de la investigación, a través de la inversión. Hay retorno frente al desarrollo aeronáutico, espacial, que permite entender que si hay voluntad política y si hay economía en función de un equilibrio de la riqueza, ya estamos empezando a construir los cimientos de una condición de sinergia para poder encontrar elementos significativos del poder aéreo de manera integral. Luego, acogemos la variable de la organización.
Y la organización no entendida como la organización independiente de cada una de las instituciones que tienen responsabilidades específicas. Es la organización estructurada dentro del Estado que permita aglutinar los intereses de cada una de esas instituciones, públicas o privadas, en función de un liderazgo realmente del poder aéreo y en función de un interés nacional. Entonces, cada una de esas instituciones hace un gran aporte y permite dar lo mejor de sus capacidades para que el Estado saque el provecho y lidere una capacidad estratégica en función del desarrollo, de la defensa, de la seguridad y obviamente del interés nacional. La doctrina como piedra angular de todas las instituciones, como piedra angular de todas las áreas del saber. La doctrina es la base de la experiencia, es el legado de antepasados, de experiencia de diferentes acciones. Y la doctrina puesta al servicio lo que permite es construir planteamientos, permite desarrollar hipótesis, permite transmitir conocimiento, explorarlo, discutirlo. Entonces, indudablemente, la organización y la doctrina empiezan a fusionarse, dándole vida a ese cuerpo que se constituye el poder aéreo de manera integral. Indudablemente, sin tener las herramientas, pues no se podría materializar. Las herramientas son los medios aeronáuticos, no puestos solamente al servicio de la nación en las fuerzas militares, son toda la infraestructura aeronáutica, espacial que tenemos en la nación, pistas, aeropuertos, centros de investigación, de producción, todo lo que gira en torno a esa capacidad aeronáutica, espacial, ciberespacial, que permite darle vida y fortaleza a una nación y desarrollo a través de una capacidad aeronáutica. Obviamente que la investigación es el salto cuántico, esa oportunidad de poder ahondar en diferentes temas de interés que le permite a personas que provienen de diferentes sectores buscar respuestas propositivas para tener identidad, para fortalecer todos estos mecanismos necesarios de sostenibilidad y desarrollo dentro del campo aeronáutico espacial. Entonces, la investigación a través de líneas de investigación, a través de grupos de investigación, a través de recursos, a través de la participación de una triada de gobierno, universidad y empresa privada, permite el desarrollo y la contribución significativa. Con esos elementos y con esa ecuación de manera fundamental, el grupo consideró que ese poder aéreo debería marcar una pauta frente a una condición esencial: la defensa de la nación, la defensa de nuestros intereses nacionales, la defensa de todos los valores y de nuestra riqueza, de nuestros principios fundamentales que están establecidos en nuestra Constitución. Y por eso el poder aéreo debe ser integral, debe ser entendido como parte de todos los colombianos y debe tener características de disuasión. ¿De disuasión por qué? Porque debe permitir proteger el interés nacional, proteger los activos fundamentales de la sostenibilidad de la nación. Por eso lo consideramos de esa manera, puesto al servicio de los intereses de cada uno de los ciudadanos, de todas las instituciones, frente a los desafíos, amenazas y riesgos que nos presenta el mundo. Entonces, con esas consideraciones, el libro presenta una tesis, un análisis, una propuesta nueva. ¿Para quiénes? Para la academia, para el sector aeronáutico, para el sector empresarial, para el sector político, para el sector económico, para todos los actores que están inmersos dentro de cada una de esas variables, que si se identifican y se sienten partícipes de la construcción de un poder aéreo integral de la nación, para la nación, pues consideramos nosotros de manera muy respetuosa que va a permitir generar mayor identidad y mayor fortaleza a los intereses nacionales frente a todos esos desafíos en los que Colombia se ve enfrentado. Entonces, la invitación para todos los que nos están acompañando en este momento es a que lo adquieran, lo lean, nos compartan sus impresiones,
nos hagan llegar sus comentarios y, ¿por qué no?, se hagan partícipes de momentos de encuentro en el que podamos discutir de manera más profunda estos temas que son vitales para la seguridad, la defensa de la nación. Nos sentimos muy complacidos, orgullosos en este momento de lanzar este libro que es legado para las futuras generaciones dentro de la institución y para todos los colombianos. Quiero agradecer la oportunidad a la Escuela Superior de Guerra, a la Fuerza Aérea Colombiana, a la que pertenecí de manera activa casi por 31 años, esta oportunidad para seguir aportando conocimiento. Muchas gracias. Mi coronel, muchas gracias por su presentación y muchas gracias por el tiempo tan preciso que utilizó. Muchas gracias por todas estas reflexiones desde el Poder Aéreo de la Nación y contarnos la evolución, la participación de antiguos directores del Departamento de Fuerza Aérea, como es el caso del señor General Benavides, y por toda su contribución y por estar haciendo patria de mano del Poder Aéreo y de mano de la Fuerza Aérea colombiana. Muchas gracias, mi coronel, muchas gracias a todo el departamento y los felicito por tan brillante obra y por tan brillante lanzamiento. Muchas gracias. Continuando con las presentaciones, vamos a dar paso a el Centro de Estudios Hemisféricos sobre Seguridad y Defensa, CRES, CCDEN, en el cual va a presentar su obra, resultado de la investigación realizada el año pasado. Les quiero pedir un favor a los que estamos en el aula, respetuosamente tengamos el control de los micrófonos porque se está transmitiendo a través de canales digitales y en algún momento interfiere con la otra presentación. Les pido el favor que estemos compartiendo silenciando estos micrófonos y vamos a darle el paso al señor Coronel Peña, director del CCDEN, y a la presentación de tan brillante obra académica que fortalece la construcción de la cultura de defensa y seguridad en el Estado colombiano. Señor Coronel Peña, bienvenido y el tiempo es suyo, por favor. Mi coronel, muchas gracias. Un saludo para todos nuestros integrantes de la comunidad académica, a todos nuestros superiores quienes nos acompañan el día de hoy. Soy el coronel Ricardo Peña López, director del Centro de Estudios de Seguridad y Defensa Nacional. En el día de hoy queremos primero darle gracias a Dios y a la alta dirección y a nuestro equipo de trabajo que durante un año trabajó en forma constante para hoy tener el resultado de nuestro libro Nuevas amenazas del siglo XXI. Destacaremos dos actos académicos importantes. El primero, que se ampliaron las alianzas con diferentes instituciones, y a su vez el segundo, que contamos con un investigador extranjero para hoy obtener este magnífico producto de índole académico que nos va a servir para ver nuestra seguridad y defensa nacional. Le doy el paso al doctor Henry Cancelado, que no es nuestro editor del libro. Doctor, por favor. Muchas gracias, Coronel Peña. Muchas gracias, Coronel Ardila. Para mí es un gusto estar en este espacio que nos tomó alrededor de un año. Un año en el que estuvimos escribiendo, investigando, pensando la frontera, pero no la frontera en su definición, no la frontera en su semántica, no la frontera como concepto que ha sido ya analizado y que la Escuela de Guerra tiene excelentes libros también al respecto. Lo que más nos interesaba era ver los procesos sobre la frontera. De ahí un poco este título que dejamos, es el mismo título del proyecto de investigación que se presenta, Nuevas amenazas en el siglo XXI, fronteras y derechos humanos. Los dos puntos del título nos invitan casi que tendenciosamente a pensar en perspectiva de fronteras y derechos humanos. ¿Qué es lo que ocurre con los derechos humanos también en las fronteras? Pero también qué procesos ocurren en las fronteras, ¿sí?, que hacen que la seguridad nacional
se pueda ver afectada, no solo aquí, aunque por supuesto nos centramos en Colombia, pero también tenemos casos. Ahorita lo voy a presentar el doctor Álvaro Cremades, quien es nuestro investigador que nos acompañó desde España el año pasado aquí en Bogotá. También casos de otras partes del mundo donde hay nuevas formas de pensar esta relación entre fronteras, derechos humanos. Una concepción de derechos humanos simplemente como la dignidad de la persona, la vida simple de la persona que vive en la frontera, la persona que se siente quizás a veces violentada por grupos armados, la persona que se siente amenazada, ¿cierto?, por estados tendenciosos, la persona que en la frontera simplemente no ve la posibilidad de un desarrollo normal de la vida, ¿no? Yéndonos a los aspectos más del libro, el libro, como les decía, es el resultado de investigación, de una investigación presentada a la Escuela Superior de Guerra que lleva el mismo nombre, Nuevas amenazas en el siglo XXI, fronteras y derechos humanos, dentro de la línea de políticas y modelos de seguridad y defensa. El grupo será el Grupo Centro de Gravedad, que está adscrito al Centro de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales, que en últimas es el centro que aglutina, organiza y se articula con la vicedirección para producir este producto, ¿no? Son 10 capítulos en donde estoy seguro que el lector encontrará nuevos enfoques sobre la frontera. Yo creo que eso es lo más interesante y lo novedoso de este libro. Enfoques donde hablamos desde la inteligencia estratégica hasta los ciber, hasta un quinto dominio, que todo apunta precisamente a la frontera. Ahora, ¿por qué aglutinamos todos estos procesos en un espacio geográfico que podemos considerarlo y que es esa frontera? Precisamente la frontera es el inicio y el fin del territorio. La frontera es el inicio y el fin del país. La frontera es la posibilidad de vida, la posibilidad de desarrollo de una nación. Esa es la que está delimitando, esa es la que está marcando qué es lo que puede y qué es lo que no puede ocurrir al interior de un territorio. Mantenerla estable, mantenerla segura, yo creo que no es una misión, digamos, fundamental, ¿sí? No es una misión fundamental para el Estado, es la primera misión, ¿sí? Y no digo, y en ese sentido deja de ser fundamental para concebirse, ¿sí?, como el centro articulador, ¿sí?, de las funciones de la seguridad, de la defensa, ¿sí?, que tiene el Estado, ¿no?, que debe hacer el Estado, precisamente porque la frontera es la piel del territorio. La frontera es la que nos permite pensar las posibilidades de desarrollo, si lo pensamos a nivel de una estrategia total, si lo pensamos a nivel del desarrollo económico, si lo pensamos a nivel de lo macro, ¿cierto? La frontera determina qué es una política exterior y qué no lo es, pero también la frontera nos está contando. La frontera nos cuenta qué es lo que ocurre en veredas, en caminos, en corregimientos, en caseríos. Esa es la frontera que quisimos analizar, a la que quisimos enfocarnos precisamente con procesos, analizándola en sus posibilidades, analizándola estratégicamente, pero también analizándola en lo cotidiano, pero también analizándola desde los planes que se tienen desde el gobierno, por ejemplo, nacional, ¿sí? Pero también quisimos analizarla desde las nuevas posibilidades también de defensa y seguridad, ¿sí? Las posibilidades que siguen desarrollando los estados actualmente, precisamente para hacerle juego a esa función, a esa misión de seguridad y defensa. Yo creo que la frontera es seminal para la vida de la nación y la nación es seminal para la vida del Estado, ¿no? Simplemente si nos vamos a conceptos clásicos de teoría del Estado, podríamos pensarlo así, obviamente trayéndola un poco de los cabellos, pero queriéndola aterrizar en esas fronteras, que es la que hemos querido analizar. Por eso damos esa nueva perspectiva, fronteras y derechos humanos, ¿sí? Las fronteras pensadas como el escenario donde ocurre la vida, en el escenario donde la gente convive, en el escenario donde también ocurren hechos de violencia, en el escenario donde el crimen organizado está
también totalmente latente. Y ya no podemos hablar de un crimen organizado que está simplemente en un territorio, lastimosamente, y es una de las cosas que encontramos en el libro. El crimen organizado, inevitablemente por procesos de globalización, es un crimen organizado transnacional. Esa transnacionalización del crimen golpea inicialmente la frontera, pero ahí viene la doble dinámica interesante. La frontera es la que le da el apelativo de transnacional al crimen, ¿sí? Pero como las fronteras hoy en día están cada vez más abiertas, están cada vez más expuestas al fenómeno de lo global, es inevitable que aparezca crimen organizado transnacional, es inevitable que aparezca algunos procesos, fenómenos también de criminalidad que no deberían estar ocurriendo ya en el siglo XXI, como la trata de personas. La trata de personas también es producto de la frontera, no porque la frontera lo promueva, sino porque al pasar por la frontera aparece una categoría sociológica, una categoría antropológica y una categoría ontológica que la frontera da, ¿sí? Y a eso fue a lo que quisimos apuntar, todo desde la perspectiva, por supuesto, de la seguridad nacional. Por eso yo señalaba, la frontera es la piel de un país. La frontera es la que le permite, la que lo delimita y, por supuesto, la que lo proyecta en el escenario internacional. Ese es el espíritu del libro. Taxativamente, 10 capítulos no vienen a caso tener que exponerlos, pero yo sí creo, y por eso quisimos invitar al profesor Álvaro Cremades desde Madrid a que nos contara un poco de su capítulo y de su experiencia en este trabajo editorial. Por favor, Álvaro, buena tarde. Buenas noches, acá en España, Henry. Buenas noches a mi coronel Peña, director del CSD, a mi coronel Ardila, al conjunto de participantes en las sucesivas presentaciones que estamos presenciando hoy y, por supuesto, un saludo caluroso a todos aquellos que están siguiendo la retransmisión del evento. Yo, desde luego, creo que la experiencia personal que yo tuve una vez llegué a Colombia en el marco de una estancia de investigación doctoral y del modo que fui recibido precisamente en la Escuela Superior de Guerra y en el CSD por parte de su personal, es una referencia obligada para referirme al trabajo que ha vehiculado y que ha girado en torno a este libro y a mi contribución en particular. Contribución, por cierto, que cuenta con la coautoría del profesor Gustavo Díaz Matei de la Universidad Complutense, que lamentablemente no ha podido acompañarnos en el evento que nos ocupa. Como les decía, no puedo evitar empezar con una nota biográfica. Yo aterrizo en el Aeropuerto Internacional del Dorado un 14 de mayo de 2019 y apenas 2 días después estoy acudiendo a la Escuela Superior de Guerra y empiezo a trabajar a las órdenes del entonces coronel Ramírez, que se encontraba ya dirigiendo el CSD, y junto al personal que integraba el equipo de trabajo magnífico con el que yo me encontré y que también me recibió en ese momento. En ese sentido, la aportación que a mí se me solicita en el momento en el que se plantea la edición de este libro es sin duda y abre en primera instancia un interrogante acerca de qué contribución realmente puede hacer un extranjero a realidades tan específicas, tan concretas, evidentemente con denominadores comunes a las realidades de otras latitudes, pero ciertamente con sus fuertes particularidades. Y es en el momento, cuando hablando con Gustavo, con el profesor Díaz Matei, concordamos la necesidad de proponer una línea de investigación dentro de esta obra temática referida al que sí es mi campo de especialización en particular y sobre el que gira mi tesis doctoral, que es la inteligencia estratégica. Y elegimos el caso de la Agencia Europea de Guardias Fronteras y Costeras porque representa un caso de estudio que ofrece importantes y muy pertinentes reflexiones para otras latitudes. Si bien, como les digo, es un caso de estudio que se refiere a una realidad muy particular, que es
la de la Unión Europea. Estamos hablando, por tanto, de un organismo que trabaja, da servicio a una serie de instituciones comunitarias que tienen una naturaleza interestatal o supranacional. Hay tensiones entre ambas naturalezas. Y necesariamente es un organismo que da servicio a una serie de estados que conforman lo que se conoce como el espacio Schengen, precisamente con el propósito de proteger las fronteras exteriores de ese espacio Schengen, mientras que las fronteras interiores de los Estados miembros pasan a ser extinguidas y pasa a relativizarse por completo los controles migratorios dentro de ese espacio Schengen, de modo que Frontex, como era entonces conocida y como popularmente sigue siendo conocida, comienza precisamente a desarrollar una labor de análisis de riesgos muy intensa para, imagínense la complejidad del asunto, más de 42.000 kilómetros de frontera marítima y más de 7.500 kilómetros de frontera terrestre. Como les decía, este caso de estudio ofrece algunas reflexiones que pueden ser de interés para otras latitudes. Precisamente una de ellas es la necesaria colaboración ya no solo interdepartamental en el seno de nuestros estados, de nuestras instituciones, sino también la necesaria colaboración internacional ante riesgos, amenazas, fenómenos que son de una u otra forma de interés para los estados. No cabe duda que precisamente el fenómeno de la migración irregular es un elemento que se ha venido securitizando desde los años 90, principalmente. Desde luego los flujos migratorios no son un fenómeno nuevo, pero el tratamiento que las políticas públicas y que los estados han realizado en torno a este fenómeno ha cambiado radicalmente y ha hecho que sea precisamente objeto de interés de servicios de inteligencia y otros organismos dedicados a la seguridad nacional en muchos estados. Y ello nos lleva precisamente a esa necesidad de la colaboración internacional entre estados, entre instituciones, para afrontar riesgos y fenómenos complejos que generalmente no tienen un impacto exclusivo sobre un estado, sino que debidamente por su naturaleza fronteriza impactan de manera mucho más amplia y, desde luego, sus implicaciones son diversas. En ese sentido, mi capítulo en particular, que es una muy humilde aportación entre muchas otras que quedan compuestas en el libro, que va dirigida precisamente a diferenciar y analizar sobre lo concreto cómo la Unión Europea utiliza la inteligencia estratégica y, en particular, cómo Frontex utiliza la inteligencia estratégica para abordar estos fenómenos. Y el análisis que se hace es precisamente, va por un lado a lo organizacional, es decir, cómo Frontex se construye institucionalmente en una cierta parte para desempeñar esa función, pero también se profundiza en los procesos, las técnicas, tácticas y procedimientos que, empleados por Frontex, y siempre, por supuesto, partiendo de información de fuentes abiertas, que hay que decir no es abundante en lo que se refiere a las actividades de Frontex. Existe una gran carencia en este sentido, pero lo cierto es que, a mi criterio, ofrece un retrato lo suficientemente completo de la situación y que, insisto, puede ser no un caso de estudio meramente de interés para lectores europeos, sino que también puede serlo para todos aquellos interesados en el ámbito de la inteligencia. Eso es todo por mi parte. Darle las gracias al auditorio. Desde luego me siento muy honrado por haber participado en este evento y espero que la lectura sea de su interés. Doctor Cremades, un cordial saludo desde Colombia. Sé que ahí ya va a ser casi medianoche. Usted, como siempre, comprometido con la construcción de conocimiento en la escuela. Muchas gracias por todos sus aportes y seguimos esperando para construir desde el CCD. Muchas gracias, Nicolás Peña, doctor Henry Cancelado, mi maestro, por esa presentación de un libro tan significativo que aporta tanto al tema de la construcción, como vengo reiterando, la cultura de seguridad y defensa. Para no quitarle tiempo al Departamento de Ejército,
quiero, antes de esto, saludar a las personas que nos están siguiendo por redes, y aquí mismo en la plataforma digital tenemos 70 personas conectadas por la plataforma digital Blackboard y también por el tema de redes. Los invito a que nos acompañen. Vamos a hacer la última sesión, una rifa de documentos y de libros para que los puedan ustedes tener. Muchas gracias por esa compañía. La Escuela Superior de Guerra siempre comprometida en la construcción de estos escenarios de gestión del conocimiento. Y nuevamente, doctor Quemares, un cordial saludo y muchísimas gracias a usted, al doctor Henry y a mi coronel Ricardo Peña por esta presentación. Continuamos y ya vamos haciendo honor al tiempo, vamos a tratar el último libro, un libro que desde el Departamento de Ejército comienza a trabajar un tema que es bien interesante y lo titulan El Teniente Estratégico. Y es bien interesante porque combina fuerzas especiales, combina inteligencia y combina operaciones en el ciberespacio. Un libro que me honro de haber participado y agradezco mucho la generosidad que desde el Departamento de Ejército tuvieron con nosotros o se presentó hacia nosotros los escritores. Y no quiero quitarle más tiempo a mi coronel Rojas, que entre otras cosas compartimos coautoría dentro de el capítulo en donde analizábamos DAES y sus implicaciones hacia Colombia. Mi coronel, muy buenas tardes, el micrófono es suyo. Mi coronel, muy buenas tardes, mucho gusto ser el teniente coronel Julio Rojas Villa, jefe del Departamento de Ejército. Como lo dijo mi coronel Ardila, también participé en la elaboración de este libro. Soy autor de uno de los capítulos, La coalición contra el Daesh. Entonces, de antemano le recomiendo el excelente trabajo que realizó este equipo de trabajo. Primero que todo, pues gracias a Dios, la integración de este equipo de trabajo que estuvo compuesto por 8 docentes investigadores, tanto del Departamento de Ejército como personal de la escuela. Se integraron 27 alumnos del curso CEN 2020 en la elaboración de estos 7 capítulos. Es un tema muy llamativo, ya que podemos ver la inteligencia integrada con las operaciones especiales y el poder ciber en el siglo XXI. Entonces les recomiendo, este libro lo tengo en la mano, bastante asequible. Se pueden, desde el comienzo, muy llamativo a su lectura, ya que son temas que nos interesan. De igual forma, quiero dar el paso al doctor Alexander Montero Moncada, quien es el editor del libro. Bueno, muy buenas tardes, mi coronel Ardila, muy buenas tardes a todos ustedes que nos acompañan. Un gran saludo, agradecimiento a las directivas de la escuela, a su señor director, al vicedirector de la Escuela de Guerra, por acompañarnos en este proceso de investigación y por hacer justamente posible estos aportes que la escuela hace al pensamiento estratégico colombiano, regional e internacional. Les quiero contar un poco de dónde salió esta idea. En algún momento, hace ya un par de años, escuchaba a la teniente general del Ejército de los Estados Unidos, Karen Gibson, quien se desempeña o se desempeñaba como la vicedirectora de Inteligencia Nacional encargada también de asuntos de cooperación estratégica. La escuchaba caracterizar las nuevas guerras en el sistema internacional contemporáneo. En esta caracterización que la general Gibson hacía, ella enfatizaba que la naturaleza cambiante de la guerra obligaba a que los ejércitos en el siglo XXI se reorganizaran, se reestructuraran y comprendieran de una manera mucho más activa sus requerimientos para los conflictos contemporáneos. Estos requerimientos iban más allá del simple empleo de las fuerzas tradicionales y los medios tradicionales e implicaban una reingeniería absoluta de la forma como se empleaban las armas en la defensa de los estados.
A partir de esa conversación o de esa posibilidad de escuchar estos planteamientos de la general Gibson, en el Departamento Ejército hemos venido realizando desde hace varios años una línea de investigación que pretende analizar cómo el ejército o los ejércitos en el sistema internacional empiezan a intervenir de una manera diferente para tratar de ajustarse a estas nuevas necesidades y a esta nueva forma de hacer la guerra. En el pasado ya hemos hablado de poder terrestre, hemos hablado de los ejércitos y las guerras del siglo XXI, y ese proceso investigativo de años anteriores nos llevó al libro que hoy estamos lanzando. Un libro que se llama El Tridente Estratégico y que combina efectivamente 3 elementos fundamentales que consideramos son indispensables para pensar las guerras en el siglo XXI, para pensar los formatos más extendidos de las guerras en el sistema internacional contemporáneo y en consecuencia para entender la forma como los ejércitos deben hacer parte o deben intervenir en este tipo de confrontaciones. El primero de los elementos es inteligencia. El segundo de los elementos son operaciones especiales, el tercero es poder ciber. Pero lo importante de este planteamiento y de este libro es que estos 3 conceptos se presentan de una manera integrada, de una manera totalmente conjunta, de tal forma que tenemos que preparar a nuestras fuerzas militares y tenemos que preparar a nuestros ejércitos para que la punta de lanza, el principal esfuerzo en la línea de combate, esté básicamente descargado en estos 3 elementos actuando conjuntamente. Inteligencia, operaciones especiales y poder ciber. Estos elementos los quisimos estudiar en varios niveles. Miramos cómo la comunidad internacional representada por un lado en Estados Unidos, por otro lado en Rusia, por otro lado en China, ha empleado o ha construido doctrina sobre este elemento. Con gran fortuna encontramos que desde la perspectiva de Estados Unidos, no solamente en sus operaciones dentro de coaliciones fuera del esquema OTAN, como ocurren, por ejemplo, o como ocurrieron en Siria con el caso del combate al Daesh, o también dentro de la estructura OTAN se ha desarrollado doctrina que efectivamente va de la mano, va de la pista, en la misma pista en la cual nosotros trabajamos en el Departamento de Ejército. Esto es hacer confluir inteligencia, operaciones especiales y capacidad de ciber como punta de lanza del esfuerzo militar. Muy importante, entre otras cosas, que desde la perspectiva del Daesh, que en este capítulo actuaron como coautores el coronel Ardila y mi coronel Rojas, se encuentran algunos elementos que vale la pena revisar para las fuerzas militares latinoamericanas y sobre todo las fuerzas militares colombianas, toda vez que tienen que enfrentar cada vez con mayor recurrencia amenazas terroristas transnacionales totalmente difusas, muy similares a las que enfrentaron justamente Estados Unidos y la coalición en Irak y en Siria. Después de esto, entramos a estudiar justamente Rusia, cómo Rusia ha venido trabajando desde una evolución doctrinaria que se llama la doctrina Gerasimov, que implicaba una reingeniería absoluta de sus fuerzas militares, que no fueran estas fuerzas militares gigantescas, estilo Guerra Fría, sino fueran unas fuerzas militares mucho más pequeñas, mucho más dinámicas, mucho más móviles, casi que un gran ejército de fuerzas especiales per se, con una proyección hacia el exterior fundamental. Esta proyección hacia el exterior implicó que las fuerzas militares rusas combinaran, prácticamente que fusionaran el espectro de fuerzas especiales con el espectro de inteligencia y el espectro ciber. De los 3 escenarios internacionales que se trabajaron en el libro, tal vez el caso ruso fue el más dramático a la hora de ver cómo se fusionaban estos elementos. Y entonces tenemos ahora agentes desde Rusia que son a su vez fuerzas especiales, pero tienen capacidades para proyectar inteligencia estratégica para el Estado ruso y hacer operaciones en el exterior. Europa lo tiene bastante claro y justamente Álvaro Cremades lo mencionaba con esos intereses de inteligencia estratégica que se están manejando desde Europa y cómo prevenir este tipo de amenazas que nos han arrojado operaciones totalmente visibles en España, en Francia y recientemente en el Reino Unido con el envenenamiento, por ejemplo, del agente Skripal.
Tenemos entonces que el caso ruso, en un capítulo que yo dirigí, que yo coautoré, junto con algunos otros mayores que estaban en ese momento realizando el curso de Estado Mayor, se convierte en uno de los elementos de análisis fundamentales para entender cómo opera Rusia en el sistema internacional a partir de la confluencia de estos tres elementos y cómo podemos ver reflejado esa triada o ese tridente, no solamente en Europa, sino aquí muy cerca, en América Latina, en el vecindario, donde Rusia justamente proyecta su poder estratégico basado de la misma forma en esta triada o en este tridente. Inteligencia, operaciones especiales basadas en el mismo ejército ruso o en contratistas rusos y capacidades ciber. Avanzando en el libro, la doctrina que quisimos estudiar a continuación fue China. Con China tuvimos una limitación y es que China casualmente no ha desarrollado operaciones militares a fondo que combinen estos tres elementos. Sin embargo, fue un gran hallazgo y fue una gran alegría investigativa por parte del equipo de trabajo de ese capítulo encontrar que aunque no ha desarrollado operaciones militares que combinen estos elementos, sí tiene ya la doctrina, todo el cuerpo doctrinario armado y preparado en este mismo norte. En otras palabras, cuando China tenga que intervenir en conflictos armados contemporáneos, lo va a hacer siguiendo este mismo camino de este tridente. Entrando en América Latina, hubo un capítulo que se encargó de recoger justamente los adelantos latinoamericanos. En esta perspectiva, algunos países están mucho más adelantados que nosotros en Colombia y sobre todo quisimos mirar también cómo desde organizaciones multilaterales como Naciones Unidas en sus operaciones de paz se ha evaluado esa posible combinación. Los resultados fueron bastante interesantes. La posibilidad de incorporación doctrinaria en las Naciones Unidas nos permitiría sintonizarnos de una manera mucho más rápida con los requerimientos que la ONU tiene para operaciones de mantenimiento de paz, y en América Latina nuestras capacidades y nuestra experiencia en operaciones irregulares nos ponen a la vanguardia justamente de este tipo de capacidades. ¿Qué quisimos con el libro entonces? Ofrecer una herramienta fundamental para las fuerzas militares colombianas para que entiendan cómo va a ser estas guerras o cómo están siendo ya estas guerras en el sistema internacional contemporáneo. Hacia dónde tenemos que apuntarle, qué elementos tenemos que aprovechar de las ventajas y las capacidades que tenemos y cómo tenemos que aprovechar justamente estas ventajas de una manera combinada, empleando nuestras capacidades de inteligencia, que son capacidades superiores y estratégicas, nuestras capacidades de fuerzas especiales, que lo hemos demostrado a lo largo de décadas, que también tienen unas características estratégicas, y nuestro músculo ciber, siempre pensándolo en los 5 dominios de la guerra y pensándolo no solamente en operaciones internas, sino, si es el caso, en operaciones en el exterior y en conocimiento de entornos operacionales externos. Por esta razón, cuando hablamos de Colombia, vemos el impacto estratégico que tiene este libro y ojalá se convierta en una guía, no solamente para el ejército colombiano, sino para las fuerzas militares colombianas en su conjunto, para que entiendan cómo es justamente estos requerimientos y este norte al cual tenemos que apuntarle. En ese sentido, el libro cierra con un capítulo justamente sobre Colombia, en cabeza del coronel Jorge Luis Mejía Rosas, quien también lideró un equipo de investigación de mayores del curso SEM que se involucraron en estudiar cómo Colombia había estado incorporando y aprovechando estos tres elementos o los elementos de este tridente. Me gustaría que ustedes escucharan justamente a mi coronel Mejía para que ustedes entendieran cómo se resumió, cómo se reúne todo el libro justamente en ese último capítulo, con el cual encontramos el valor estratégico y el gran legado que queremos dejar justamente con este elemento. Mi coronel Mejía, muy buena tarde. Muy buenas tardes para todos. Me complace y para mí es un honor poder participar en esta actividad académica tan importante de la Escuela Superior de Guerra. Agradecer al director, al subdirector y a todos los departamentos que nos dan la oportunidad de transmitir el conocimiento en este sentido por los medios técnicos que tenemos. El capítulo que yo estuve dirigiendo, en el cual participé como coautoría, conté con el apoyo
de 4 oficiales del curso de Estado Mayor, Juan Carlos Paz, Cristian Orozco, William Peña y Miguel Olaya. Nosotros orientamos con el fin de integrar los 3 elementos que forman parte fundamental de nuestro libro, el tridente del poder estratégico, y hablamos de lo que es la inteligencia, especialmente lo que es la inteligencia estratégica, miramos lo que es las operaciones especiales y el poder ciber. ¿Qué hicimos? Nosotros miramos unos antecedentes de la parte de cómo se analizaba y se interpretaba lo que era la inteligencia, y vimos que era la parte fundamental que tienen los estados para el planeamiento estratégico con el fin de garantizar la estabilidad de los mismos. Y vimos que había que analizar varios aspectos y cómo había evolucionado la inteligencia igual que las guerras. Entonces empezamos a mirar cómo era determinante el factor de la inteligencia y que no era simplemente un problema de índole militar, sino que participaban otros entes del Estado para garantizarlos, porque hay factores políticos, económicos, sociales, militares, de diferente tipo, que se deben integrar desde el punto de vista de inteligencia para determinar las amenazas que pueden afectar la estabilidad de los estados. Esta inteligencia, como lo decía el doctor Montero, estaba orientada a identificar las amenazas internas y externas y que debería ser muy bien procesada, y ahí nos basamos en el concepto de Ken, donde nos dice que la inteligencia es un producto de un procedimiento que debe ser analizado y debe ser oportuno para poder dar los resultados y garantizar el éxito en las operaciones de cumplimiento de la misión. Vimos también la evolución de cómo se iba desarrollando las operaciones en las diferentes formas y la evolución de las guerras. Hubo una época en que la prioridad era la infantería, después la eliminación de la artillería, y fuimos viendo aspectos muy importantes como fueron integrándose. Vimos las operaciones especiales que detenían y fueron apoyadas en Colombia, especialmente después del año 2000, con la creación del Comando de Operaciones Especiales, y empezamos a mirar cómo se integraban estos conocimientos y miramos los resultados. Esto dio pie a crear lo que hoy vemos en nuestra doctrina, lo que es las operaciones terrestres unificadas y la acción unificada. Y vimos la integración. Esto nos permitió a nosotros que la inteligencia y las operaciones especiales fueran a conducir a los éxitos operacionales que nos han llevado a nosotros, que fueron basados en la misma doctrina de las experiencias de Estados Unidos, especialmente después del 9/11, en lo que hacía el Reino Unido y Rusia y China, en el concepto de que hoy es el principal elemento para garantizar la estabilidad de los estados que lleva a los resultados operacionales en este momento. Esta integración de inteligencia, empleando las dos formas, la humana y la técnica, donde vamos a involucrar en la parte humana la participación del hombre como tal, y en la parte técnica ya con la tecnología y el desarrollo, para poder mantener la información para que sea oportuna, para que las personas especializadas, entrenadas y seleccionadas, den los golpes certeros para garantizar y neutralizar las amenazas. Nosotros vimos ese aspecto y lo fuimos considerando de que a nosotros, con la experiencia que hemos analizado en los últimos años, que los principales resultados operacionales se ha podido evidenciar la integración de este sistema operacional, inteligencia, operaciones especiales y ciber, especialmente para proteger la información, y aparecen dos conceptos fundamentales: la ciberseguridad y la ciberdefensa, integradas dentro del planeamiento estratégico, operacional y táctico que desarrollan nuestro ejército y nuestras fuerzas militares. Y logramos obtener los mejores resultados que nos evidencian
esta integración, como es la Operación Jaque, que hubo una participación de inteligencia y fuerzas especiales, y de la ciber, porque logramos manejar todas las TICs y los elementos técnicos que suministraron la información, la Operación Sodoma, la Operación Odiseo, la Operación Fénix, que nos permitieron ver cómo esta integración en el siglo XXI son las mejores formas de operar para garantizar la seguridad de los estados y la estabilidad de los mismos. Esta parte del capítulo recopila todos estos conceptos y recomienda que se debe mantener ahorita la capacitación, el entrenamiento y la selección del personal para continuar desarrollando las operaciones exitosas en el cumplimiento de la misión de cada uno de los estados. Este es el resumen de nuestro capítulo y de nuestro libro donde se integran. Esta es la información que podía aportar. Les agradezco su atención y les recomiendo que miren el libro porque es muy interesante y nos va a dejar muchas inquietudes. Gracias. Mi coronel, muchísimas gracias, siempre usted tan académico y preciso desde el área de la inteligencia. Muchas gracias por su aporte al Departamento de Ejército, agradecerles profundamente por estos resultados académicos. Y para no ocupar más el tiempo de las 200 personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales y de las 76 personas que nos están acompañando en la plataforma, de los 89 personas que nos están acompañando en la plataforma Blackboard, los quisiera invitar para el día de mañana. Mañana vamos a tener un lanzamiento de 3 horas que desde el Poder Aeroespacial y después desde la ciberseguridad y ciberdefensa nos van a aportar mucho en nuestro conocimiento. Los invito el día de mañana a las 16 horas para que acompañen a tanto la Maestría de Seguridad y Defensa, el Departamento de Fuerza Aérea y la Maestría de Ciberseguridad y Ciberdefensa a presentar estas obras. Pero antes de irme, en el auditorio está un gran y querido amigo investigador que participó en el libro de Fronteras, que es el doctor Armando Borrero. Mi respeto, doctor Armando, como siempre, un gusto tenerlo como compañero de investigación y como maestro. A todos, muchas gracias al equipo técnico que nos permitió salir por estos medios electrónicos y acompañarlos el día de hoy. Muchas gracias y a todos una buena tarde y por favor, cuídense.